A partir de este momento, a través de nuestro programa radial, nos complacemos en presentar el espacio Despide rayos sobre mi adversario. Contendiendo por la Fe. Castillo, escudo. Un diálogo franco, directo, transparente de algún tema contingente analizado a la luz de las Santas Escrituras. A continuación, con nosotros, el espacio Mi Dios en quien confiaré. Contendiendo por la Fe. Cielos, oh Jehová mi Dios, haz las montañas humear. A ver, leamos los saludos, después vamos con el tema. Jorge Mercado, que el Señor le bendiga, pastor, y los fortalezca con todos ustedes, familia y los hermanos. Amén. Nos saluda nuestro querido hermano Einar Miranda. Bendiciones, mi pastor, escuchando la radio desde mi trabajo. Bendiciones a todos los hermanos que escuchan la radio. Un abrazo a la distancia. Amén. Reinero Juan Seguiel Dagnino, que el Señor le bendiga, pastor. Quiero saludar al pastor Hipólito Sonza, a la pastora Rosita Contreras y a la Iglesia de Cruzada de Poder de Recoleta. Quiero saludar también a mi papá Juan Dagnino Espinosa, que el día de hoy está de cumpleaños. Entonces Juan Dagnino, hijo, está saludando a su papá, que el día de hoy está de cumpleaños. Bueno, tenemos nosotros una mala costumbre, hermano, y es que a veces con tanta facilidad le decimos hermano cualquiera. Y esto no es que yo tenga una disputa con los adventistas, porque personalmente a mí no me han hecho nada. Pero los adventistas no son mis hermanos. Así de simple, porque la doctrina adventista no es doctrina cristiana. En Gálatas capítulo 5, verso 4, Romanos 6, 4, esos dos pasajes vamos a usar como texto base para poder compartir esta pequeña enseñanza. Dice: de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Eso dice Gálatas capítulo 5, versículo 4, ¿ya? Y el otro pasaje que tantas veces lo hemos compartido, que es Romanos capítulo 6, verso 14, dice: pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿ya? Romanos capítulo 6, verso 14. ¿Por qué se les llama adventista? Adventistas, porque ellos creen en el advenimiento, que viene justamente de advenimiento, de retorno, de regreso. Los adventistas no creen en lo que nosotros creemos. Porque muchos van a decir, pero si ellos igual están esperando al Señor igual que nosotros. No, es que ellos no están esperando al Señor igual que nosotros. Ellos creen en la segunda venida de Cristo en gloria. Ellos no están esperando el arrebatamiento. Ellos están esperando que Cristo venga a reinar, a establecer el reino. Nosotros estamos esperando que Él nos venga a buscar. Entonces de ahí se deriva el término adventista, del término advenimiento, o sea, venida, regreso, retorno. Pero veamos dónde, cómo y cuándo nace la secta, porque esta es una secta no cristiana, ¿ya? Es una secta pseudo cristiana. ¿Cuándo nace la secta de los adventistas? Hubo un predicador, se llamó Guillermo Miller, en Estados Unidos, nació en el 1782 y falleció en el año 1849, y fue en los Estados Unidos de Norteamérica, a finales del siglo XIX, que creció muchísimo el interés por la segunda venida de Cristo y por el fin del mundo. Bueno, como suele suceder cuando se termina un siglo más y comienza otro, como que se reactiva esta idea, esta creencia del fin del mundo. El predicador bautista Guillermo Miller anunció que el Señor volvería a la tierra en el año 1843 y se basó en Daniel capítulo 8, verso 4. Este era un hombre sincero, pero interpretó mal las escrituras. Yo no quiero decir con esto que Guillermo Miller era un endemoniado, pero Guillermo Miller interpretó en forma incorrecta y el problema fue que transmitió esa interpretación incorrecta a varios seguidores de él. Entonces se basó en Daniel 8:14 y preparó a estos seguidores para este evento que, llegada a la fecha, obviamente no se cumplió. Haciendo revisiones, Guillermo Miller aseguró un error de cálculo y entonces dio como fecha el año 1844. Esa fecha llegó y tampoco el Señor Jesucristo regresó. O sea, los testigos de Jehová, como los adventistas, nacen con la predicación de Guillermo Miller, que anunciaba la segunda venida de Cristo. Pero veamos ahora a Hiram Edson. ¿Quién fue Hiram Edson? Nacido en el año 1806 y falleció en el año 1882. Miller reconoció su error y dejó de lado esta predicación.
Pero algunos de sus fervientes seguidores, entre los que se contaban precisamente Hiram Epson, aseguraron que Miller no se había equivocado y que en efecto Jesús había regresado, pero que no había entrado al mundo, sino al santuario celestial, que de hecho es doctrina básica de los adventistas. Ellos no hablan mucho de esto a las personas nuevas o a las personas que recién están yendo a la escuela sabática, pero los líderes sí creen que cuando Jesucristo regresó en el año 1844, entró en el santuario celestial para cumplir la expiación. Esta es doctrina básica del adventismo. Otro seguidor de esta enseñanza, José Bates, aseguraba que los cristianos debían guardar el sábado a la usanza de los judíos. Pero se unió un tercer personaje, que es la profetisa, que es como la vocera, que es reconocida como la gran profeta del adventismo, que se llamó Helena Harmon de White, nacida en el año 1827 y fallecida en el año 1915. A ellos se les unió una profetisa de nombre Helena Harmon de White. Esta mujer, con sus revelaciones, entre comillas, fue quien más influyó en la formación de esta secta y en sus doctrinas. Esta mujer fue una prolija escritora. Hay muchos libros que todavía se venden en librerías cristianas y que algunos creen que son libros cristianos y son libros adventistas. Por ejemplo, El conflicto de los siglos fue escrito por esta mujer. Profetas y reyes, El deseado de las naciones, Principios fundamentales, por ejemplo, son libros que escribió Helena Harmon de White en los Estados Unidos de Norteamérica. Los adventistas son fervientes predicadores, de ahí su nombre, de la segunda venida de Cristo a la tierra. Es decir, básicamente no creen en el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Ahora, muchos de los adventistas, hay que reconocerlo, son gente sincera. Incluso hay que reconocer que son muy altruistas, que son personas que hacen muchas obras sociales, y sus folletos y manuales para promover sus creencias son muy atractivos, son muy llamativos. Aunque tienen muchas doctrinas ortodoxas, muchas de sus creencias son anticristianas y antibíblicas. Tienen mucha similitud doctrinal con los testigos de Jehová, con quienes son primos hermanos. Ellos usan mucho el medio de promover su doctrina a través de libros. Por ejemplo, está Iglesia Adventista del Séptimo Día, las 28 creencias de los Adventistas del Séptimo Día. En esto creemos, escrito por Erwin Kahn y Leo Van Dolson, por ejemplo, que son libros que ellos promueven mucho. Son muy llamativos los libros. Pero tienen varias doctrinas que son doctrinas de demonios. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, dice la Escritura: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó. De hecho, los adventistas son naturistas, no es que sea malo, pero ellos prohíben comer carne, y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Veamos, a ver, de las doctrinas que son similares. Ellos creen en la Trinidad, nosotros también. Ellos creen en la infalibilidad de la Escritura, nosotros también. Ellos creen en la deidad del Señor Jesucristo, nosotros también. Ellos creen en la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo, nosotros también. Ellos creen que Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, nosotros también. Ellos creen en la resurrección de Cristo y en la ascensión de Cristo. O sea, parece que todo estuviera bien, pero hay muchas doctrinas que no son compatibles con la fe cristiana. Y entre esas doctrinas está la doctrina de la expiación incompleta, que es una herejía. Porque ellos aseguran que el Señor Jesucristo entró en el santuario celestial en el año de 1844. Hasta hoy se encuentra realizando esta obra. Gran mentira. Porque el Señor Jesucristo entró al santuario luego de su ascensión. La Biblia lo dice así en Hebreos capítulo 8, verso 1 al 2, Salmo 110, verso 1, Hebreos capítulo 6, verso 19 al 20, Hebreos 9, versículos 23 al 26. Esta obra está completa y terminada. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12, Juan 17, verso 4, Hebreos capítulo 10, verso 10 al 14. Nadie debió esperar, imagínense, hasta el año 1844 para que sus pecados hayan sido perdonados. Todos los que han venido a Cristo y lo han aceptado de todo corazón, arrepentido en todas las épocas, han sido perdonados y han sido salvados. Eso señala la Biblia en San Juan 3:36, Efesios capítulo 1, versículo 7, Primera de San Juan capítulo 1, versículo 7. Esta enseñanza tan rara de la doctrina incompleta es totalmente contraria al cristianismo. Es decir, no es ortodoxa, no tiene sustento bíblico, afecta el tema de la salvación completamente,
Nadie del mundo cristiano puede haber esperado hasta el año 1844 para saber que recién sus pecados hayan sido perdonados y haya recibido vida eterna. Porque la Escritura dice que el que en él cree tiene vida eterna, San Juan 5:24. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Y bueno, esa máxima evangélica de Efesios capítulo 2, versículo 8-9. Efesios 2, versos 8-9. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. O sea, esa sola doctrina de la expiación incompleta ya es base para decir que los adventistas no son cristianos. Pero no es solamente eso. Podríamos tener esa diferencia con ellos. ¿Sabía usted que los adventistas no creen en el infierno eterno ni en el cielo eterno? Ellos van a decir que creen en el infierno, claro, pero ellos van a decir que el infierno es el sepulcro, que el infierno es la tumba, que el infierno es el nicho, que el infierno es el ataúd donde se va el cuerpo del difunto, del muerto. Los adventistas, como buenos parientes de los testigos de Jehová, aseguran que el infierno eterno y literal como lugar de castigo para las almas de los impenitentes no existe. Dicen que el infierno es solo el sepulcro, la tumba, el cementerio. La palabra Sheol, que es una palabra hebrea, para ellos solo el lugar de los muertos, pero el lugar físico, o sea, la tumba. El hombre y Satanás serán aniquilados. El creyente al morir aseguran se aniquila, su cuerpo muere, va al sepulcro y debe esperar la resurrección. O sea, lo mismo que creen los testigos de Jehová, que cuando se muere una persona se aniquila completamente, no hay nada más memoria de él. No existe cielo, ni existe infierno, menos la inmortalidad del alma. Sin embargo, la Biblia habla del infierno, del Sheol, del Hades, del Gehenna, del infierno, del abismo, como algo real. Un lugar que está en el centro de la tierra y que es un lugar de castigo eterno. Así lo señala el Salmo 9, verso 17, Números 16, versos 31 al 35, Mateo capítulo 5, versículo 22, Mateo capítulo 10, verso 28, Mateo capítulo 25, versículo 46, Judas del 2 al 4. El Señor Jesucristo hizo mención del infierno más de 71 veces y nunca lo relacionó con una tumba o con el sepulcro. El Señor usó la palabra eterno, y esto es muy importante, la palabra eterno. Cuando Él habló del infierno, habló de algo eterno. Y ellos dicen que no es eterno, pero el Señor usó este término eterno. Gloria al Señor. Eterno. Con la palabra griega aion, y se refiere tanto al castigo de los malos como al gozo de los salvados, y habla de algo que no tiene fin. Algo que no tiene fin. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viendo algunas de las doctrinas de los adventistas, ¿ya? Lea Mateo 25, verso 46, Marcos 9, del 43 al 48. Alabados al Señor. Hemos escogido algunos, porque no vaya a creer que son los únicos versículos. Lo que pasa es que el tiempo no nos permite hablar de todos los versículos bíblicos. Sería ocupar mucho tiempo. En Apocalipsis, capítulo 14, versículos 10 al 11, se habla de del humo de su tormento que sube por los siglos de los siglos. Aniquilación. También en Apocalipsis capítulo 20, verso 15, se habla de un lago de fuego eterno que arde con azufre. Aniquilación. La Biblia habla de la realidad del cielo eterno para todos los creyentes en Cristo Jesús. Mateo 17, verso 3. Juan 14, versículos 1 al 3. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 15. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Y volvemos a preguntar, ¿aniquilación? O sea, ahí ya en estas dos doctrinas podemos darnos cuenta que los adventistas no son cristianos, porque creen en la expiación incompleta y niegan la eternidad del cielo y niegan la eternidad del infierno. Por lo tanto, al no creer que existe un infierno eterno y un cielo eterno, no creen en la inmortalidad del alma. O sea, el ser humano es como un perro, es como un bicho que se muere y se aniquila. Como buenos imitadores de la doctrina de los testigos de Jehová, los adventistas niegan la inmortalidad del alma. Aseguran que el ser humano al morir se aniquila. Ellos le llaman a esto el dormir del alma. Y debería esperar la resurrección. Se basan en estos pasajes bíblicos como Eclesiastés 9:5, que siempre se lo van a citar también los testigos de Jehová, que los muertos nada saben. Se toman de Daniel 12:2, que dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, pero ahí lo que duerme en el polvo de la tierra no es el alma, es el cuerpo. Se toman de Mateo 27:52 y San Juan 11:11. La Biblia es enfática, es clara en señalar que existe vida después de la vida y que algunos irán a un castigo eterno
y otros irán a un gozo eterno. Esto no es una deducción nuestra. Lea Hebreos 9, verso 27. Hebreos 9, verso 27. Mateo 25, versículo 46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lea Lucas 16, la historia, no la parábola, la historia del rico y Lázaro. Lucas 16, versículo 16 al 31. Lucas 23, 43. La existencia de un alma y de un espíritu eterno dentro del hombre está claramente definida en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y le voy a leer los pasajes bíblicos, o sea, se los voy a citar porque no los podemos leer uno por uno, porque al leerlo uno por uno, claro, vamos a ocupar mucho tiempo, pero nos quedaría sumamente clarito. Pero como usted está tomando apunte, anótelo por favor, mi estimado hermano o hermana. Génesis 35, verso 18. Eclesiastés capítulo 8, verso 8. Zacarías 12.1. Zacarías 12.1. Job 32, verso 8. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Mateo 10, 28. No temáis los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Hechos capítulo 7, verso 59. Señor Jesús recibe mi espíritu. Esteban va a morir, y sin embargo dice, Señor Jesús recibe mi espíritu. Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6. Santiago 2, 26. Ese pasaje dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Segunda de Pedro capítulo 2, versos 13 al 15. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 13 al 15. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Apocalipsis 11, verso 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 11. Estamos viendo ahí cómo la Biblia es clara en señalar que el hombre tiene un alma que es inmortal. ¿Ya? A ver, vamos a leer los saludos que nos están llegando en este ratito. A ver, hay varios saludos. Vamos a ir bajando. Mario Antonio Ortiz, bendiciones querido pastor de San Bernardo, amén. Cristian Méndez, bendiciones amado, escuchándole desde Peñalolén, bendiciones, gracias por Radio Palabra Vida, por existir, amén. Soledad Melín Rebolledo dice, Dios me lo bendiga mi amado pastor desde Villa Alemana, escuchándole. Cuento que en uno de los consultorios de Villa Alemana, Peña Blanca, hay 19 trabajadores contagiados con el COVID-19. Por acá andan todos asustados, gloria a mi Dios que nos guarde y no nos deja caer en temor, amén. Barbarita Díaz dice, es bueno saberlo. Mario Maurera, bendiciones mi pastor Marco. Barbarita Díaz dice, sí, es verdad eso, que son una secta, hablan pausadamente, que engatusan y ocupan puras tonteras. Aparte, ningún brillo los cánticos fome, igual que el coro Israel, dice. Yo cuando estaba siendo atacada por una adventista, dice, que atacó a mi familia y me hablaba. Luis Rico, Dios le bendiga, siervo de Dios, que Dios le dé sabiduría para la enseñanza de su bendita palabra. Isaías Enrique, muy buenas tardes, mi amado pastor Marcos Morales, muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Guillermo Santiago Martínez, mi pastor, la palabra infierno abajo, pero los adventistas dicen que infierno es que ver, que significa sepulcro, sepultura, hoyo, nicho, amén. Barbarita Díaz, que bueno, mi hermana me guió en esto, aparte usaban el nombre de mi tata para sus imbecilidades. Ya, ahí estaba leyendo yo algunos de los saludos que nos llegaron en este ratito, mientras estamos dando el tema de que los adventistas, hermanos, no son nuestros hermanos, son una secta satánica. Y estamos recién, hermano, en la tercera diferencia doctrinal con ellos. Pero hay mucho más. Sí, hay mucho más. Los adventistas no solamente en esta doctrina, tienen doctrinas que no son cristianas, en muchas otras doctrinas más. Y lo vamos a ver. Ya vemos el tema, hermano, de la expiación incompleta, que es una barbaridad, porque ahí introduce el tema de la salvación, lo que se llama soteriología. Ya vamos a hablar del sábado, porque son enfermantes yo con el tema del sábado. Pero sigamos viendo acerca de los adventistas del séptimo día. Número 4. Los adventistas creen que es necesario la observancia de la ley para alcanzar la salvación. Aquí hay una discusión que siempre hemos tenido permanente con los adventistas. El legalismo es una de las más grandes características de esta secta. Ellos aducen que solo la ley ceremonial está abrogada en la actualidad, pero toda la ley, aún en lo relacionado a las comidas, al día sábado, etc., está vigente y que los cristianos deben guardar la ley para ser salvos.
La Biblia dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos capítulo 10, versículo número 4. Bueno, los adventistas, como, ¿no es cierto?, seguidores de las enseñanzas del Antiguo Testamento, no comen cerdo. Puede que uno diga, mire, no coma cerdo porque si usted come mucha carne roja o come mucha carne de cerdo le va a hacer mal para la salud. Eso es distinto. Cuando uno habla acerca de que una comida podría hacer mal por un motivo de salud, pero no es que esté prohibido en el Nuevo Testamento. Tal enseñanza es contraria a la gracia de Dios, que provee salvación para el hombre. Es solo por la fe en Jesús y no por las obras de la ley. Y vamos a leer los pasajes bíblicos. En Romanos capítulo 3, verso 20, Pablo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Hebreos capítulo 8, verso 13, oiga que clara es la palabra aquí, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. En San Juan capítulo 1, verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 6, verso 14, Romanos 7, versículo 1 al 6, Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 7, Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10, Santiago 2:10. Se los voy a leer todos los pasajes de nuevo para que los pueda anotar. Bueno, el pasaje de San Juan 1, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Añada a esto lo que ya habíamos leído el pasaje de Romanos 6, 14. Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 7. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10. Santiago 2:10. Pablo a los maestros judaizantes que pretendían que los gentiles que conformaban la iglesia de Cristo guardaran la ley, los trató de perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Fue muy duro Pablo con ellos. Los trató fuerte, los trató de perros a estos que pretendían hacerle creer a los hermanos en la iglesia en Filipo que tenían que guardar la ley para ser salvos. Así que nosotros, hermanos, tenemos claro, ellos se toman de un pasaje y son muy vivos y dicen, pero si Jesucristo dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Claro, Él la vino a cumplir. Tienen razón, pues Él la cumplió. Porque un adventista no me puede decir que Él guarda la ley completa. Y si guardara la ley por completo, Cristo no tendría que haber venido. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si una persona puede guardar toda la ley, ¿para qué vino Cristo entonces? Pero el problema más grande que tienen los adventistas, aparte de todas estas doctrinas diabólicas, es esa obsesión que tienen por el sábado, la observancia del sábado, opción o imposición. Los adventistas creen que el guardar el sábado es un deber para todo cristiano. Dicen que es el sello de Dios y que guardar el domingo es el sello del anticristo. Esa insistencia sobre el guardar el sábado revela que son una secta, ya que le dan un valor salvífico al asunto. Nosotros entendemos que guardar el sábado no es una imposición en el Nuevo Testamento, pero ellos sí. El sábado jamás fue mencionado por Dios antes de la ley, excepto en la creación. Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Todo lo que es el periodo antes de la ley, excepto en Génesis 2, versículo 2 al 3, el Señor nunca habló del sábado. Durante más de 2500 años nada se dice de guardarlo. La observancia del sábado aparece solo en la ley. El sábado es una señal, y aquí se lo vamos a leer, entre Dios e Israel. En Éxodo capítulo 31, versos 15 al 16, Éxodo 31, versículo 15 al 16. Se lo voy a leer textualmente. Éxodo 31, versículo 15 al 16, para que se le metan el mate a estos adventistas porfiados, cabezones, más duros que una pata cruda. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Éxodo 31, verso 15 al 16. Está clarito. Éxodo 31, versículo 15 al 16. También esto armoniza con Ezequiel capítulo 20, versículos 10 al 13. Ezequiel capítulo 20, versículos 10 al 13. En Levítico capítulo 23, versículos 1 al 3, Levítico 23, versículos 1 al 3, se habla de las fiestas solemnes que Israel debía celebrar, entre ellas Pascua, Pentecostés, fiesta de los tabernáculos, etc. De esta ceremonia es mencionada la costumbre de guardar el día de reposo.
Si los cristianos no celebramos Pascua, Pentecostés, Luna Nueva, Fiesta de los Tabernáculos, ¿por qué deberíamos guardar el Shabbat? En ese día, el Shabbat, no se podía hacer ningún trabajo ni encender fuego en las moradas, tal como lo dice Éxodo 35, versículos 1 al 3. Moisés dio a entender claramente que era un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. El Shabbat judío se iniciaba el viernes a las 6 de la tarde, hasta el otro día hasta las 6 de la tarde. Es decir, no tiene nada que ver con nuestro sábado del calendario gregoriano. El sábado judío debía ser guardado por los judíos. Así recordarían que Dios los hizo reposar en su dura servidumbre. Deuteronomio, capítulo 5, versículos 12 al 15. Deuteronomio, capítulo 5, versículos 12 al 15. En el Nuevo Testamento no existe ninguna referencia sobre la obligación o la imposición de guardar el sábado para los cristianos. Muy por el contrario. La Escritura dice en Colosenses capítulo 2, verso 16. Por lo tanto, nadie juzgue en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. También, señala Pablo, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no hace caso. Romanos 14, versículos 5 y 6. Y no olvidemos una cosa para los amigos adventistas. Jesús es el Señor del día de reposo. Los verdaderos cristianos evangélicos no guardamos ningún día en especial porque Jesús es el Señor del sábado. Lucas 6:5. Así que eso de enseñar que nosotros guardamos el día domingo, eso no es cierto. La Iglesia Católica enseña eso de guardar el día domingo, en reemplazo del sábado. Los adventistas caen en el mismo pecado de los fariseos que condenaban al Señor porque predicaba, sanaba y liberaba en sábado, cuando juzgan a los cristianos de no guardar el sábado. Lea Mateo 12, versículos 1 al 8. Lea Lucas 6, capítulo 6, versículos 6 al 11. Lea Juan 5, 18. Se lo repito. Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8. Lucas 6, versículos 6 al 11. Juan 5, verso 18. Nuestro verdadero Shabbat, nuestro verdadero descanso, nuestro verdadero reposo, nuestro verdadero sábado escrito Jesús, como dice Mateo 11, verso 28, como enseña 2 de Tesalonicenses 1:7 y como enseña tan claramente Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 11. Se los voy a repetir. Mateo 11, verso 28, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7, Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 11. Los adventistas aseguran que los discípulos guardaban el sábado. Argumentan que debido a ello, en sábado ellos asistían a la sinagoga. Yo aquí le puse un plop. Graso error. El sábado se abría la sinagoga. Se congregaba mucha gente y se le daban oportunidades a las visitas para hablar y exhortar a los oyentes, lo cual aprovechaba a los discípulos para predicar a Jesucristo. No es que ellos guardaban el sábado, es que ellos aprovechaban el día sábado que estaba abierta la sinagoga para poder exhortar sobre Jesucristo. Hechos 9, verso 20. Hechos 9, verso 20. Hechos 18, verso 4. Hechos 18, verso 4. Hechos 13, verso 5. Hechos 13, verso 5. No hay ningún registro histórico que asegure que los cristianos de los primeros siglos guardaban el día sábado. Pero la historia sí dice que se reunían el domingo para orar, partir el pan, adorar a Dios, leer y exhortar la palabra. Una prueba de que no está en vigor la obligación de guardar el sábado está en que de los 10 mandamientos, 9 se han repetido de una u otra forma en las instrucciones de la Iglesia del Nuevo Testamento, pero el cuarto mandamiento no, porque nuestro reposo es Jesucristo. Los adventistas y las comidas, ellos son naturistas, lo que no tiene nada de malo. La problemática que está en que le enseñan a sus adherentes que no deben comer carne, especialmente cerdo, conejo, gallinas, grasas. Una vez más pretenden darle vigencia a las normas prescritas de la ley. En Génesis, capítulo 9, verso 3, Dios permite al hombre comer toda clase de animales para alimentarse. Y en el Nuevo Testamento Jesús enseña que no es lo que el hombre come lo que contamina, sino lo que sale de su corazón. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 15 al 19. El Señor Jesús hizo limpio todos los alimentos. El Señor le mostró al apóstol Pedro una visión. Eso es muy importante que lo puedan leer los hermanos, donde pretendía hacerle entender que el evangelio debía llegar también a los gentiles, y le dice que no pueden llamar inmundo a los animales que él había santificado. Hechos capítulo 10,
versos 9 al 16. Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, como lo hacen los católicos con los curas, y mandarán a abstenerse del alimento que Dios creó. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3. También enseña, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que no come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. ¿Ok? Y el que come no juzgue al que no come. ¿Está clarito? Ya. Ya estamos terminando. Bueno el tema, espero que le haya ayudado, le haya bendecido. Gloria al Señor. En el Concilio de Jerusalén se determinó finalmente que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis. Hechos 15, verso 29. Los adventistas del séptimo día, amados hermanos, no son nuestros hermanos en la fe. Existen otras discrepancias que tenemos con ellos, como por ejemplo el tema de la vigencia de los dones del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que es la evidencia de hablar en otras lenguas, que ellos no admiten, porque son muertos los adventistas. Es una secta satánica, pero además muerta. Y se han querido meter e infiltrar en la iglesia evangélica, de hecho ofreciendo estudios bíblicos a los pastores. Con preocupación hemos visto cómo el mundo adventista está entrando en la iglesia evangélica, se está filtrando lentamente y sus doctrinas poco a poco están mermando la verdadera iglesia del Señor. La universalidad, los colegios, la universidad, los colegios, los líderes adventistas tienen fuertes lazos con el mundo evangélico, haciendo creer que lo que desean es ayudar y fortalecernos en nuestra fe. Nosotros les decimos que nosotros no necesitamos de ellos. De hecho, en 2 de San Juan 10, dice la Biblia, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Participa de sus malas obras. Mucho cuidado, hermanito, con caer en la trampa de los adventistas. ¿Ok? Mucho cuidado, porque ellos no son nuestros hermanos en la fe y se nos quieren introducir dentro del mundo protestante o el mundo evangélico. Amén. Espero que le haya quedado claro lo que hemos tratado de compartir en este breve estudio. Guillermo Santiago Martínez, pastor inferior, ya lo leí eso. Mi pastor, comer prieta también está en la misma categoría del cerdo. Comer sangre prieta definitivamente no podemos. Bueno, la Biblia habla de no comer sangre y las prietas están hechas de sangre. De hecho, la sangre no es comestible. Esa es la diferencia, que no es comestible. Victoria Durán, bendiciones, pastor, Dios le bendiga grandemente. Andrea Susarte nos está saludando. Alex Vergara, Dios le bendiga grandemente, pastor. Hay un video muy bueno en YouTube donde usted habla de la doctrina adventista, creo que era el programa Profecía Bíblica Soy. Sí, hace muchos años lo di yo cuando recién comencé a estar en la televisión, dimos este tema. José Rodríguez Mata, Dios le bendiga, pastor. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, México, desde el Templo Israel. Solidaridad. Jorge Mercado, estimado pastor, le pido la oración por mi mamá, la hermana Hilda Kumilev, por sanidad. Bendiciones, amén. Ahí vamos a orar también. Bueno, vamos a pasar a una alabanza. Quizá usted tiene alguna duda, nos quiere llamar, quiere comentar, quiere opinar. 2255-11378. 2255-11378. 226-889465. 226-889465. Vamos entonces a una alabanza y ya regresamos.
También puede escribirnos al correo electrónico de nuestro pastor, marcosmorales-evangelista@hotmail.com, para sus peticiones de oración y así poder orar por estos propósitos. Puede ser parte importantísima mediante su aporte para seguir sembrando la buena semilla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Radio Palabra Viva, todo el día en la presencia del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Come and show your power. Amado hermano y amigo auditor, si usted tiene pedidos de oración, puede llamarnos a los teléfonos de contacto 22 551 1378, 22 551 1378 o al número 22 688 9465, 22 688 9465. Con mucho agrado estaremos atendiendo su llamado y orando por su petición de oración. Bendiciones. En cada rincón de tu corazón hay una necesidad espiritual. Nosotros te recomendamos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Bueno, espero que le haya edificado el tema, hermano. Cuidado, los adventistas son muy sagaces porque uno identifica siempre, por ejemplo, los testigos de Jehová y dice, no, los testigos de Jehová son una secta satánica. Los adventistas se parecen mucho a los evangélicos, no a los pentecostales, porque ellos no creen en los dones del Espíritu Santo. Usted jamás los verá alabar a Dios, hablar en lengua, danzar en el Espíritu, imponer manos. Pero sí son parecidos en su lenguaje, en su forma incluso hasta de vestirse, la Biblia que usan, se parecen un poquito a los pentecostales. Me hablaba el hermano Octavio y me recordaba de un pastor peladito que se llama Alejandro Bullón, que tiene temas muy buenos, pero este pastor es adventista. Yo no había escuchado mucho de sus temas, me mandaban los hermanos temas de él, pero yo no los veía por razón de tiempo. Pero en una oportunidad una hermana me dice, pastor, hay que tener cuidado con este pastor, porque muchos de los hermanos evangélicos lo escuchan al pastor Bullón y ocurre que él es adventista. Entonces cuidado con la infiltración del mundo adventista dentro del protestantismo, especialmente dentro del mundo pentecostal. Y de hecho me hablaba el hermano Octavio de otro pastor que se llama el pastor Limones, que es unitario, es solo Jesús, no cree en la Santísima Trinidad. Y muchos hermanos creen que son personas de sana doctrina. Cuidado, el pastor Bullón es adventista, él no es parte de nuestra fe. Los adventistas son una secta y lo hemos comprobado claramente ahora, creo que no quedó dudas del tema de los adventistas. De todas las doctrinas, y hablo en plural, que tienen los adventistas, yo diría que lo que más énfasis le dan ellos es al día sábado, pero en eso son obstinados. Ellos son adoradores del día sábado. De hecho, yo tengo un tema que se llama justamente los adventistas adoradores del sábado, porque es el tema más recurrente de ellos. Los adoradores del sábado son los adventistas del séptimo día. Le dan una importancia excesiva al sábado, ¿ya? Y vuelvo a repetir, en Éxodo capítulo 31, versículo 15 al 16, la Biblia dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señal
es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Así que la iglesia adventista, aunque se le llame iglesia adventista, es una falsa iglesia, es una secta satánica. Ellos son pseudo cristianos. Sus componentes son solo religiosos y fariseos del siglo XXI. Ellos están muy molestos, incómodos, ya que hace tiempo atrás yo, justamente por el programa Profecías Bíblicas Hoy, que realizábamos en Elite Televisión, yo los denuncié y me atacaron con mucha fuerza a ellos. Mucho cuidado con esta gente, ellos no son cristianos evangélicos, son una secta satánica. Ya explicamos que nació por una mujer que incluso la consideraban esquizofrénica y falsa profeta o profetisa de nombre Elena de White, a quienes los líderes de esta secta veneran y promueven como una sierva de Dios. Hay muchas doctrinas que ya las hemos analizado en este estudio que son totalmente distintas a lo que enseña el pueblo del Señor. Pero el tema del sábado es la parte como más fuerte. De hecho, hay muchos hermanos que se preocupan porque como que no saben responder a los adventistas cuando ellos hablan acerca del día sábado. De hecho, en ese día el sábado no se podía hacer ningún trabajo ni encender fuego en las moradas, tal como enseña Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 3. ¿Cómo lo hacen los adventistas que viven en las zonas más heladas del planeta? ¿Prefieren morir de frío a no encender fuego para no quebrantar el día del sábado? Absurdo. Además, Moisés dio a entender claramente que era un memorial de la liberación de Israel de Egipto. El sabá judío se iniciaba el día viernes a las 6 de la tarde hasta el día sábado hasta las 6 de la tarde. Es decir, no tiene nada que ver con el sábado que guardan los adventistas en la actualidad. Sucede que con la mayoría de los adventistas que trabajan pasado las 6 de la tarde el día viernes, pues ellos mismos entonces transgreden la ley. Y recuerde que según la ley, los violadores del sábado debían ser muertos a pedradas. Y lo otro, para guardar el sábado y guardar la ley, los varones tenían que ser todos circuncidados. Pregúntele a los adventistas si los varones son circuncidados o no. Así que el sábado judío debía ser solo guardado por los judíos. Así recordarían que Dios los hizo reposar de su dura servidumbre, tal como lo dice Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. ¿Ya? Así que ahí está, creo que quedó más que claro. Los adventistas han echado a correr la gran mentira de que los evangélicos guardamos el domingo en lugar del sábado. Eso no es verdad. Los que guardan el domingo son los católicos, no los cristianos. Los verdaderos cristianos evangélicos no guardamos ningún día en especial porque Jesús es el Señor del sábado, lo dijimos ya, Lucas 6:5. Los adventistas caen en el mismo pecado de los fariseos, están en la misma postura de ellos. Que Dios los ayude y se puedan convertir al evangelio verdadero. Ya explicamos varias de las posturas que ellos tienen sobre el día sábado, que es el tema más recurrente de los adventistas. ¿Ya? Bien. Aquí lo vuelvo a repetir. Por último, según la ley, solo pueden guardar el sábado los que son circuncidados, no los incircuncisos. ¿Los adventistas circuncidan a todos los varones de su secta? Y otra pregunta, ¿circuncidan ellos a los 8 días de nacido a todos sus niños varones? Hay que decirle claramente a los señores adventistas del séptimo día y adoradores del sábado en honor a la verdad que están totalmente equivocados. Los animamos a que busquen a Jesús, el Hijo de Dios, que se arrepientan de sus mentiras, salgan de esa secta satánica, dejen de confiar en la ley y reciban gratuitamente la gracia y la salvación que solo viene por medio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La Biblia dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo no tengo comunión con ellos, ni mucho menos los llamo hermanos. Ya le dimos el pasaje. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de San Juan, versículos 10 y 11. Los adventistas se han enojado conmigo, me han tratado de falso pastor, de ignorante y un sinfín de cosas porque yo los he denunciado, sobre todo en esta tarea que han tenido en el último tiempo de infiltrarse dentro de las filas del mundo cristiano evangélico para confundirnos. Pero los que conocen bien la Biblia no van a ser confundidos.